Si eres creyente y tienes hambre de una verdad más profunda, necesitas hermeneia en tu vida. Vamos a explorar la palabra de Dios juntos. Aquí nos metemos de lleno, versículo por versículo, descubriendo la riqueza de la palabra de Dios con claridad, respeto y pasión. Esto no es solo un podcast más, es una invitación a escuchar de verdad la voz de Dios. Porque predicar no es solo hablar, es revelar la verdad. Acompáñanos en hermeneia y deja que tu fe se transforme. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 18. El nacimiento espiritual, concebidos desde arriba. Ese es nuestro tema en esta mañana. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Padre amado, bendecimos y honramos tu nombre, Señor. La gloria sea para ti. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Aleja las distracciones, oh Señor, y que el poder de tu palabra penetre en nuestros corazones. Trae arrepentimiento a nuestras vidas, Señor. Que podamos salir edificados a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Cierta vez alguien le preguntó a Juan Wesley por qué él predicaba muchos sermones acerca del nuevo nacimiento. A lo que Wesley respondió: porque usted debe nacer de nuevo. Así de simple. Usted debe nacer de nuevo. Y es un requisito que Dios no negocia con nadie para entrar a su reino, para entrar al cielo. El milagro más grande, el milagro más extraordinario que pudiese experimentar cualquier ser humano, no es que los resuciten después de morir de un accidente trágico, de una enfermedad. El milagro más grande no es recibir la sanidad del VIH, del cáncer del páncreas, el más mortífero. El milagro más grande que pudiese experimentar algún ser humano es recibir el nuevo nacimiento. La experiencia de nacer de nuevo es la cura para la falta de seguridad de la salvación. Porque el nuevo nacimiento, a partir del nuevo nacimiento, se experimenta la salvación. Se obtiene el gozo del Señor. Mientras usted es religioso y no ha nacido de nuevo, el estar en el Señor representa una carga. Cuando usted nace de nuevo y usted es regenerado, el yugo es ligero. Usted vive en el gozo del Señor, en el gozo de la salvación. La experiencia de un nacido de nuevo significa que tiene el cristianismo en el corazón, además de tenerlo en la cabeza. La religiosidad tiene las normas y las reglas en el cerebro y está pendiente y al tanto de cumplir con eso. Mientras que el nuevo nacimiento ocurre en el corazón mismo de la experiencia cristiana. En esta mañana yo quiero detenerme en este versículo particular de Santiago 1:18. Es un versículo simple, pero uno que encierra la riqueza de lo que es el nuevo nacimiento. Allí hay 4 elementos que quiero resaltar. ¿Quién lo hace? Él de su voluntad. ¿Qué es lo que hace? Nos hizo nacer. Estoy en el versículo 18 de Santiago 1. ¿Cómo ocurre eso? Por la palabra de verdad. ¿Por qué se hace? Para que seamos primicias de la criatura. Ya, ahí está la división, el esquema de nuestro sermón en esta mañana. ¿Quién lo hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué ocurre? ¿Y por qué se hace? Los hombres, ustedes saben la condición del hombre, no son santos, no son justos, son pecaminosos, no piensan correctamente, no perciben de manera apropiada la realidad de Dios y no se perciben ellos mismos su realidad tampoco. No están de acuerdo de manera dispuesta con el diagnóstico de las Escrituras de que son pecaminosos. Y si reconocen que no son santos, normalmente culpan a alguien más por esa realidad. Pablo en Romanos 3, en su carta a la iglesia de Roma,
dio una radiografía de lo que es el hombre. Pablo se avaló del Salmo 14, 1 al 3. Él dijo en Romanos 3, 10 al 12, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aparte de nuestro Señor Jesucristo, ser humano, ningún ser humano desde la caída ha nacido justo o ha llegado a ser justo, es decir, moralmente puro y justificado ante Dios con su propio esfuerzo. El único santo ser humano no fue nuestro Señor Jesucristo. La condición del hombre es el resultado de su decisión propia, de su propia naturaleza. Juan 3, 19 al 20 lo explica. La luz vino al mundo, la iluminación, la verdad de Dios, y los hombres amaron. Los hombres amaron. Ellos por su voluntad, por iniciativa de ellos, decidieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Observe Efesios 2:1, oigan lo que dice. Él os dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, ¿cuál es la descripción que hace de las Escrituras de estos textos que hemos mencionado? Un hombre muerto, totalmente muerto, espiritualmente muerto en sus pecados, es un cadáver. ¿Y cuál es la característica de esta mortandad? Es que anda en la acumulación de sus infracciones a la santa ley de Dios. Está muerto en sus delitos, en sus infracciones y sus pecados. Y miren lo que dice el versículo 2. Según la corriente de este siglo, es decir, según la corriente del sistema mundano. Es decir, su conducta diaria está dictada por el sistema mundano. ¿Y quién es que está a cargo del mundo? Satanás. Él satisface el deseo de la carne y de la mente y el hombre entonces, por naturaleza, ser hijo de ira, es objeto del juicio de Dios. El hombre nace en pecado, nace para recibir el juicio de Dios. Como el problema del hombre caído es interior, la solución del hombre debe ser ¿qué? Interior. No hay ritual externo, no hay ceremonia, no hay profesión, no hay caminata, no hay sacrificio, no hay una acción del hombre que pueda cambiar su naturaleza. Él no puede llegar a ser justo tratando de actuar justamente o de hablar rectamente, ni ser una persona correctamente moral. Ante los ojos de Dios no significa nada eso, porque Dios tiene que intervenirlo directamente. Él necesita, el hombre, un corazón nuevo, una nueva naturaleza, un nuevo ser. Necesita ser recreado, necesita ser regenerado, un nuevo comienzo. Cambiar su antigua naturaleza de pecado a una nueva naturaleza de santidad y de vida. Porque, Hebreos 12:14, sin santidad, nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Nadie en su estado actual irá al cielo. Nadie tiene que nacer de nuevo, tiene que ser regenerado para ver el reino de Dios, para entrar en la presencia de Dios. Entonces, este texto de Santiago 1:18 nos responde esas 4 preguntas de cómo ocurre eso, el nuevo nacimiento, la regeneración en el hombre. ¿Quién lo hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo ocurre eso? ¿Y por qué se hace? Vamos allá, la parte A. ¿Quién lo hace? Él de su voluntad, dice Santiago. Él de su voluntad. Él por su decisión. Dios desde el cielo decide. Tiene tu nombre en su mente, tiene su nombre en su boca. Fulano, José, María, Juan, van a ser hijos míos, lo voy a adoptar como hijos. Él de su voluntad señala hacia la tierra
¿quién es que va a ser llamado? ¿Quién es que va a ser regenerado? Él de su voluntad. Es un acto exclusivo de Dios. Según el versículo 17, es el Padre de la luz, el que trae la iluminación. Jesús es la luz del mundo, el que trae la iluminación a la oscuridad del corazón del hombre. Solo Dios puede limpiar el pecado, conceder el perdón, plantar una nueva vida en el ser humano, una naturaleza nueva dentro de cada persona que confía en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Usted ha visto un muerto resucitando? Solo. El ser humano tiene la capacidad de darse vida una vez esté expuesto su cadáver en el ataúd. Puede decidir él mismo allí y decir, bueno, ya está bueno ya estar aquí 4 horas acostado ya. Yo decido resucitar. No. La única forma en la que la vida puede darse a los muertos es si alguien interviene, alguien poderoso que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Los muertos no tienen conciencia o comprensión de su pecado. El hombre no tiene la capacidad ni deseo de volverse a Dios. No tiene el poder, no tiene los recursos para cambiar, aunque lo quisiera hacer. No puede. Está muerto. La regeneración puede solo ocurrir por la soberana voluntad y el poder de Dios, la fuente y el dador de la vida espiritual. Miren lo que dice Juan 1:12 al 13. Juan 1:12 al 13. Mas a todo lo que le ¿recibieron a quién? A Jesucristo como Señor y Salvador. A los que creen en su nombre le dio potestad, le dio la capacidad, lo eligió de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, sin ninguna intervención, sin ninguna metida de mano aquí en la tierra, ni de voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. El que decide quién va a ser su hijo es Dios soberanamente. Él de su voluntad, Él de su boca, de su pensamiento, tiene nombre suyo. Usted va a ser hijo mío. Usted. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, los seleccionados. Muchos responden al nombre del Señor y vienen en multitud. Pocos son los escogidos, los regenerados, los llamados. La multitud de muchos de ellos se van. Gustan de las cosas del Señor porque son buenas. Son buenas. Pero si Dios no lo ha llamado, no lo ha regenerado, ese individuo se va. Se va. No estamos hablando de doctrina, de regla o conocimiento. Estamos hablando de una experiencia sobrenatural, una manifestación del poder de Dios que obra en el corazón del hombre. Es una intervención directa de Dios en el corazón del individuo. Hace que una persona centrada en el yo pase a ser alguien centrada en Dios. Estamos hablando de la experiencia de pasar de la muerte a la vida, de la condenación a la justificación, de la perdición a la salvación, del pecado a la santidad. Estamos hablando de haber nacido no de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por la propia voluntad de Dios. Algo que todas las reglas, formas, credos y doctrinas no pueden hacer con usted. Es un acto soberano de Dios. Es una elección divina. Él, por su voluntad, quien decide que sea su hijo. Es una intervención quirúrgica en el corazón humano. Ningún niño ha venido al mundo por su propia voluntad o plan. Su concepción, su gestación y nacimiento están totalmente fuera de su conciencia y control. Es simplemente un receptor pasivo de la voluntad y de la acción de sus padres, quienes planifican y todos los demás. De igual manera, ninguna persona tiene la voluntad de crear y mucho menos genera una nueva naturaleza espiritual dentro de sí misma. No puedes. Jeremías los preguntó y se cuestionó en Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope, un individuo de África con la piel oscura? Dice, ¿podrá ese individuo cambiar su piel?
¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? Así también pueden ustedes hacer bien estando habituados a hacer el mal. El hombre no puede, no tiene recurso para cambiar. Dios tiene que intervenirlo. Dios tiene que regenerarlo. Y ese mismo profeta en Jeremías 31 al 34, declaró la única forma en la que se puede y debe hacerse el cambio necesario. Mire lo que dijo él. En el 31, viene el día, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿En qué consiste ese nuevo pacto? Versículo 33. Pondré mi ley dentro de ellos. Pondré la capacidad dentro de ellos de frenar la maldad. Y sobre sus corazones la escribiré. ¿Quién que lo hace? Dios. Entonces yo seré su Dios. Ese individuo, tan pronto sea intervenido por mí, yo pongo a mi ley en él. Y la escriba en su corazón, yo lo intervenga, su corazón, yo lo elija, lo regenere. Yo seré su Dios. Él podrá amarme con todo su corazón. Es la única forma. El hombre natural no solo es incapaz de hacer tal cambio por sí mismo, sino que sin la revelación de Dios no pueda ni siquiera saber que necesita tal cambio. Dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural, en su estado natural tal como es pecador, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Mientras está en su estado pecaminoso, no responde a la voluntad. Está muerto. No responde a la voluntad de Dios. Está en oscuridad. No percibe, no entiende las cosas de Dios. Para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. El no regenerado, para él este libro es una carga. El leer la Biblia representa un esfuerzo, pero yo trabajo. ¿Cómo yo puedo sacar tiempo para esto? Para el regenerado, las Escrituras es el mejor alimento. Quiere estar con este libro, porque su voluntad, sus afectos hacia las cosas espirituales han sido cambiadas. El no regenerado, elevar una oración le resulta complicado. Una persona que ha sido regenerada, que ha sido llamada por Dios, está en constante comunión con Dios. Vive clamando a su Padre. Él no tiene que postrarse, ni tiene que pasar, no. Su mente está en Dios. Mientras él va corriendo, mientras él va trabajando, tiene la mente en Cristo. Como dice la canción, mi pensamiento eres tú, Señor. Dice Efesios 2:4-5, el hombre está desesperado, está muerto. Pero Dios, que es rico en misericordia, Pablo nos asegura, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios sintió lástima de este cadáver. No puede hacer nada. Está perdido, está condenado. Y Dios decide soberanamente decir, por su gran amor, le daré nueva vida. Ese muerto lo voy a levantar y él va a ser mi hijo. La única forma en la que una persona espiritualmente muerta puede tener vida espiritual es recibiéndola como un don de Dios mediante la fe en Jesucristo. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. Jesús presenta una declaración imposible. Nadie puede venir a mí. Nadie. Por su voluntad propia, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En el reino de Dios, el que decide quién va a pertenecer a su reino es Dios. Él. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo permite, no lo concede. Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí. No, el hombre está muerto. El hombre por voluntad propia no puede elegir a Dios, no puede elegir a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo
yo lo elegí a ustedes. ¿Quién lo hace? Él de su voluntad. ¿Qué es lo que hace? Versículo, la parte B de Juan 1:18. Nos hizo nacer. Santiago 1:18, la segunda parte. ¿Qué es lo que hace? Nos hizo nacer. Nos da a luz. Nos parió. Segundo nacimiento. Usted nació físicamente. Y luego el Señor, en el transcurso de la vida, la niñez, puede ser la adolescencia, puede ser la adultez, la vejez, hasta el último aliento, le puede dar el nuevo nacimiento a una persona. Nos hizo nacer. Dios da a luz una nueva vida espiritual, crea una nueva vida. La regeneración es un milagro de Dios por el cual se implanta el principio de la vida nueva en el hombre y se hace santa la disposición que gobierna su alma. A partir de ese momento el hombre comienza a amar a Dios y a deleitarse en el Señor. A partir de ese momento, segunda de Pedro 1:4, nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa eso? De lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es agradable. El nuevo nacimiento no lo ve ningún ojo humano, contrario al nacimiento natural. Qué felices nos ponemos cuando nacen nuestros hijos. Es una emoción desbordante. El nuevo nacimiento se experimenta. ¿Cuál es la evidencia de que he nacido de nuevo? Mi vida transformada. Una vida transformada. Jesús dijo en Juan 10:10 y 28, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no en escasez. Y yo le doy vida eterna. ¿Dónde se obtiene la vida eterna? Aquí. Aquí, cuando usted es llamado por Dios, cuando usted es regenerado, Dios le da la vida eterna. Y no perecerán jamás. ¿Cómo así, Jesús? Pero yo voy a morir. No. Entre tus seres queridos, tú vas a partir, ellos se van a despedir, tú vas a morir, pero tú continúas conmigo. La inmortalidad del alma. No perecerán jamás ellos. ¿Quiénes? A quienes Dios llama, regenera, le da su vida eterna. Ese individuo se despide físicamente de la tierra, de sus seres queridos, y ellos llorando y estrellándose en la pared y todo lo demás. Pero el individuo tan pronto deja de respirar aquí, en el mismo momento él continúa viviendo en la presencia de Dios. Porque la promesa es, no perecerán jamás. Ellos siguen vivito y coleando. No entre ustedes, pero está en la presencia del Padre. Ni nadie, mientras estén aquí, reciban la vida eterna, nadie le arrebatará de mi mano. Nadie, ni el diablo, ni los demonios pueden meterse con un hijo de Dios. Nadie en el universo puede atentar contra un hijo de Dios que ha sido llamado, elegido y regenerado. Ahora, con un religioso, yo no sé, puede pasarle todo. No se descarría, permanece en la fe. Si ese individuo que fue llamado y estuvo con nosotros en la iglesia, se va al mundo y vuelve a practicar y a enrolarse en sus pecados y todo lo demás, ese individuo nunca fue llamado por Dios. Estuvo entre nosotros, pero no fue de nosotros. Ese es el famoso se descarría. Se descarrió fulano. Bueno, si fulano se descarrió y se va al mundo, fulano Dios nunca lo llamó. Así de simple. Porque el que obtiene la vida eterna permanece por siempre. Ama a Dios por la eternidad presente y futura. Jamás se apartará de la fe. Perseverará de la fe. Sí. La fe es inmortal. No se pierde. Jamás de los jamares por la eternidad. Jamás se pierde. Ni nadie puede atentar contra ese principio que Dios da en el ser humano cuando lo llama. Porque Dios lo que da, que sale del Dios perfecto, todopoderoso, es permanente. No te lo está dando cualquiera.
te lo está dando tu Creador, el soberano Dios. Te está dando la vida eterna y en abundante. La mejor y más vívida ilustración de esto que estoy hablando la encontramos en Juan capítulo 3. Vaya conmigo. Yo sé que ustedes han escuchado mucho esta historia. Le voy a dar la misma respuesta que le dijo Juan Wesley. Ay, ¿por qué van a tratar de nuevo la historia de Nicodemos? Te voy a dar la misma respuesta. Porque tú necesitas nacer de nuevo. Veámosla brevemente, no vamos a profundizar mucho. Esta es una historia extraordinaria. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Era un líder, un gran líder religioso, de gran estima. Era separado. Pertenecía a los fariseos. Pertenecía a un grupo de la élite religiosa. Eran los individuos más cumplidores, los más santurrones. Eran maestros de la ley, se comían el Antiguo Testamento. Eran fieles en sus cultos, en las sinagogas. Tenían 52 ayunos, lo cumplían todos sin ningún problema. Él se acerca a Jesús, tiene inquietudes, vayan de Jesús de noche. Y él le dice, el versículo 2, Maestro, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Él reconoce en Jesús, escucha a Jesús y nota que lo que Jesús habla, sus enseñanzas son trascendentales. No lo había escuchado, tan fuera, es un gran maestro, un tipo con mucha sabiduría. Él ve esto en Jesús. Pero la otra cualidad de Jesús, todos los demás podrían haber tenido esa cualidad de Jesús, ser maestro. Pero la otra cualidad de Jesús era que hacía milagros. Ahí se separaban las aguas. El individuo, donde quiera que llegaba, sanaba. Si había que sanar a todos los enfermos de un barrio, lo sanaba a todos sin problema. Y así lo dice la Escritura, donde lo sanó a todos. Resucitaba muertos, es decir, un maestro consumado, extraordinario, fuera de serie. Y él viene a halagar eso. Hace halagos, reconocimientos. Él no viene a Jesús con inquietudes ni preguntas existenciales. No. Él vino a halagar a Jesús y a reconocerlo. Nuestro Señor encarnado, nuestro Dios encarnado, lo que le interesa es el corazón del hombre, trabajar en el corazón del hombre. A Jesús Él no ve si tú estás padeciendo en tu sangre un cáncer de leucemia, Él no ve tu VIH, nada de eso, no. Es lo que interesa la salvación tuya, del corazón. Eso es lo que ve Nicodemo allí. Cuando le bajaron el paralítico, la gente esperaba que Jesús lo sanara en el aire. ¡Uf! Te devuelvo la sanidad. No. Hijo, tus pecados te son perdonados. El Dios Todopoderoso te está perdonando tu pecado, te está trayendo la salvación. A mí no me interesa tu sanidad física. Ok, para que ustedes vean que lo que Dios obró en el corazón de ella es poderoso, a ti te digo, vamos, levántate y anda. No hay problema. Jesús trastorna la mentalidad de Nicodemo, trastorna el reconocimiento y los halagos. Lo que se espera es un agradecimiento, ¿verdad? Bueno, gracias por tus palabras, las recibo con humildad. Jesús le dice, mira, te lo voy a decir con toda sinceridad, de verdad, de cierto te digo, mira, de verdad, con toda honestidad, con toda sinceridad, Nicodemo, fariseo, maestro de la ley, que una persona, podríamos suponer que ya mayor, de 70 años quizás, echó los dientes en la religión, nació en la religión, 70 años en los caminos de Dios. Y Jesús le dijo, mira, te lo voy a decir con toda honestidad, de verdad, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Es el requisito 1A para entrar al reino de Dios, al reino de las luces, ser regenerado, nacer de nuevo. Nicodemo tenía
todo a su favor en términos religiosos. Todo. El individuo cumplía con todo, más allá, daba más allá. Pero hasta el momento no había entrado en el reino de Dios. Y ¿saben qué, mis hermanos? El que no ha entrado en el reino de Dios, Dios no lo conoce. Es un total desconocido. Yo no te llamé. Dios es el que llama y dice, tú, Alberto, entra a mi reino. Entra. Tú, Juan, entra a mi reino. Tú, Juana, entra a mi reino. Entra en lo que Él llama. Regenera, santifica. Lo hace nacer de nuevo, lo interviene. Nicodemo, no, Dios no lo había llamado. Por eso Jesús inquieta. Jesús le trastorna su pensamiento en ese momento. Tan pronto ve, este religioso, 70 años en la iglesia, va al grano. Él viene con halagos y reconocimiento y Jesús va al grano y le dice, veo que tú no perteneces al reino de Dios. Nicodemo, tú has recorrido toda tu vida espiritual y tú no eres parte de ese reino. De verdad te lo digo. Jesús lo repite 2 veces, de cierto, de verdad, con toda honestidad te lo digo. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no es una persona incauta o ingenua, no. Jesús está en el terreno de la analogía, Él mismo entra ahí mismo. ¿Cómo así? Yo he recorrido todo este camino y tú me estás diciendo que yo debo comenzar de nuevo. ¿Qué necesito añadir para entrar al reino? ¿Cómo es que alguien teniendo tantos años en una religión, tantos años siguiendo un código, tantos años ahora como fariseo y rabino, maestro de la ley, cómo es eso? Que ahora tiene que deshacer todo y comenzar de nuevo. ¿Cómo es eso? Jesús sigue viendo esta necesidad imperante en este hombre. Él no quiere que se escape de allí. Según la tradición, Dios de verdad salvó a Nicodemo. Según la tradición. De verdad, te lo digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hasta ese momento, ¿qué significa? Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú no has sido purificado, tú no has sido perdonado, tú no has sido llamado, tú no has recibido el Espíritu de Dios, tú eres un religioso. Tú tienes 70 años en una sinagoga y cumpliendo con todos los requisitos de la ley de Dios, pero Dios no te ha llamado. Tú eres un total desconocido en su reino. En la lista de los elegidos, de los escogidos, de los llamados, de los regenerados por Dios, tú no estás. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Que lo ilustra más lo que le dijo al principio. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Jesús está mencionando a Ezequiel 36. Le está citando a Nicodemo. Nicodemo conocía el Antiguo Testamento y le cita Ezequiel 36, 25. Rociaré agua limpia sobre ustedes. Esa es la gran promesa del nuevo nacimiento. ¿Quién es que lo va a rociar? Dios. Es un acto soberano. Serán limpios de su inmundicia y de todos sus ídolos. Serán regenerados, limpiados. Esa es la promesa de Ezequiel 36, 25. La fuente de poder de vida no estaba en Nicodemo y no está en el poder de ningún hombre. Viene de Dios por medio de su Espíritu Santo, el único que imparte una nueva vida espiritual. Eso fue la promesa de Jeremías 24:7. Le daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor. Solo a través de un corazón nuevo que Dios da, puede el hombre amar, buscar a Dios, conocer a Dios. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su
corazón. Lo que estoy diciendo aquí, mis hermanos, y estoy enfatizando es, el nuevo nacimiento es la entrada al reino de Dios. Es prioritario. Es lo principal. Es Dios descendiendo soberanamente a un pecador y por su gracia limpiándolo, purificándolo y poniendo su espíritu en ese pecador. Jesús le dice a Nicodemo, versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra sobrenatural, es un acto soberano, no se ve, pero es experimentar. El que lo ha obtenido lo sabe. Lo sabe. ¿Cómo ocurre eso? Vaya ya, 18, versículo 18. ¿Cómo ocurre eso? La parte C de Santiago 1:18. ¿Quién hace? Dios. ¿Qué es lo que hace? Nos hace nacer. ¿Cómo ocurre eso? Nos hace nacer por la palabra de verdad. Los creyentes nacen de nuevo, se regeneran por el poder de la palabra de Dios. Si usted no oye la palabra, si usted no oye el mensaje que salva, si usted no se expone a la palabra de Dios, no la busca, no viene a escucharla y en su casa no busca quien la predique, es imposible que Dios lo llame. Mire lo que dice Romanos 1:16, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Es el medio que Dios utiliza para llamar a los perdidos. El Evangelio, el medio. Mire 1 Tesalonicenses 2:13, donde Pablo felicitando a los tesalonicenses, mire lo que le dijo ahí. Por esto damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Escuche lo que sigue. La cual actúa en ustedes los creyentes. Es la palabra que opera con un corazón creyente. Dios soberanamente se mueve para redimir y una persona responde al estar expuesta a la palabra con fe y la salvación se lleva a cabo. Yo tengo que recibir esa palabra de Dios, la escucho y respondo. La voluntad de Dios entonces de la salvación es traída al corazón de una persona mediante un entendimiento de la palabra mezclada con fe y la regeneración se lleva a cabo. Mire cómo sucede eso en Tito 3:5. Tito 3:5. No por obra de justicia que hayamos hecho, no recibimos la salvación y una nueva vida al hacer cosas, al tratar de obedecer a Dios en la carne. Dice, Él nos salvó, escuchen esto, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Ahí están las mismas dos cosas, el lavamiento del agua de la palabra y la implantación del Espíritu Santo. Es una obra soberana de Dios. Entonces la palabra de Dios es el punto. Nos hace nacer por la palabra de verdad. El medio que Dios utiliza para llamar a las personas es el Evangelio. Es el Evangelio. Mire lo que dice 2 Corintios 6:7. En palabra de verdad, en poder de Dios. Ahí está. La palabra de verdad que menciona Santiago 1:18 es el poder de Dios, es el medio para transformar. Miren lo que Pablo le recordó a los creyentes de Colosa en Colosenses 1:5, la esperanza que hoy está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Timoteo 2:15, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de qué? De verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es la verdad de Jesús? Todo lo que Él enseñó y dijo. El contenido de Cristo, todas sus palabras. Miren lo que dice Efesios 1:13.
en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, velo ahí, recibieron, creyeron. ¿Qué pasó? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es tu responsabilidad? Recibir la palabra, creerla, someterte a ella. Esa es tu responsabilidad. Es el medio para Dios transformar, para regenerar al individuo. Entonces, con eso en mente, nos dice Santiago que nacemos de nuevo por la palabra de verdad. Finalmente, la última parte del versículo, ¿por qué se hace? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios tiene que regenerar, llamar, adoptar hijos? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Bueno, aquí está el propósito. La parte del 18, para que seamos primicia de su criatura. ¿Qué afirmación esta? Hubo una vez que hablamos sobre las primicias, un sermón de resurrección. Aquí está la cláusula de propósito. Con el propósito de producir un nuevo tipo de creación, eso es lo que Dios quiere. Primicia, ¿qué es eso? ¿Qué son las primicias? Miren, la primicia, Levítico 23, 10 al 11. Habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayan entrado en la tierra que yo os doy, saquen sus mies. Traeré al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. La primicia eran dos cosas. Los primeros frutos de lo cosechado, y no solo lo primero, lo mejor. Sí, si la mata Dios, los primeros frutos fueron 100 aguacates. Ok, entonces el israelita hacía así, lo ponía todos los 100 aguacates así. Y decía, ok, estos son los más grandes, estos son para el Señor. Esto es lo mejor que hay. Entonces, esa era la orden de parte de Dios. En la siega, al momento de hacer la cosecha, tráigame una ofrenda, tráigame lo primero y lo mejor. Usted sabe, mi hermano, que nuestra humanidad va a la deriva, a la destrucción. No espere mejoría, esto va de mal en peor. La economía, los políticos, todo va de mal en peor, todo. Nos dirigimos a una transformación del mundo, a una renovación, cielo nuevo, tierra nueva. Ya eso está descrito en Apocalipsis. Todo va a ser destruido, todo va a ser quemado. Pero Santiago nos dice que somos ¿qué? Las primicias de esa nueva creación. Impresionante. ¿Quiénes van a morar en ese cielo y esa tierra nueva? A lo que yo llamé, a lo que yo elegí, a lo que yo transformé, a lo que yo regeneré, lo que yo permití dar la entrada a mi reino, a fulano, a fulana. Cuando yo destruya todo, ¿quiénes van a habitar allí? Ellos. Eso. La primicia, lo mejor de lo mejor en el mundo, entre los 8 billones de individuos, fueron salvos estos. Por la eternidad, billones, estos grupos de personas que fueron elegidos, transformadas en toda la historia, son los que van a vivir allí. Cielo nuevo, tierra nueva. Fue la mejor cosecha que yo tuve, dice el Señor. Lo mejor. Qué privilegio, mis hermanos. Qué privilegio tan maravilloso nosotros disfrutamos de ser parte del reino de Dios. Y no solamente ser parte del reino de Dios, sino ser las primicias. Los mejores frutos para Dios. Entonces, ¿qué es la regeneración? Es hacernos totalmente nuevos en el interior. ¿Quién lo hace? Dios lo hace soberanamente. ¿Cuándo sucede? Cuando oímos de corazón la verdad del Evangelio, la palabra del Evangelio mezclada con fe. Dios opera la transformación en el corazón y lo transforma. ¿Y por qué lo hace? Para ser individuos particulares, únicos en la redención futura. Sus primicias. Impresionante. ¿Cuántos se engañan con su religiosidad y buenas obras al creer que están seguros en el favor de Dios? ¿Cuántos porque fueron bautizados en su infancia? ¿O cuántos adultos están convencidos de que ya están salvados?
Muchísimos que se adhieren a su religión, a su credo, y pasan toda su vida en una iglesia y oirán las terribles palabras: nunca los conocí, apártense de mí. Son terribles esas palabras de juicio, y son para los religiosos. Individuos que pasaron su vida en la iglesia y nunca fueron llamados por Dios, nunca su corazón fue transformado, nunca fueron regenerados por Dios. ¡Qué fatalidad! Nunca los conocí. Oremos. Amado Padre, bendecimos, honramos tu nombre, Señor. Venimos con corazón agradecido, Dios, por tu salvación. Aun cuando estábamos muertos, Señor, en delitos, en pecados, en infracciones, impotentes sin hacer nada, cruzados de brazos, con el corazón entenebrecido, lleno de oscuridad, tú por tu misericordia y por tu amor nos llamaste, nos elegiste para formar parte de tu reino, Señor. Cuán agradecidos estamos, oh Padre. Nuestro corazón rebosa de alegría porque hoy podemos, desde nuestro interior, tener la certeza, la seguridad de que nos llamaste. Y nuestro corazón puede clamar a toda confianza, a boca llena: Abba, Padre. Señor, somos inmerecedores. Estamos aquí, oh Dios, vivo por tu misericordia, y mientras estemos vivos podemos ser recipientes de tu misericordia, de tu favor, de tu gracia. Si hay aquí personas que no han sido llamadas por ti, que no han sido regeneradas, si no han sido intervenidas, Señor, ellos han escuchado tu palabra, ellos han sido expuestos al mensaje del Evangelio, Padre, yo te pido que intervenga su corazón. Intervenga, oh Dios, su corazón. Trae la luz en su vida. Muéstrale su pecaminosidad, muéstrale, oh Dios, su condición. Llámalo al arrepentimiento. Tráelo de vuelta a ti, Señor. Solo tú puedes salvar. La salvación es tuya. Solo tú puedes restaurar, oh Dios. Glorifícate en medio de tu pueblo, Señor. Prepara nuestro corazón para recibir la Santa Comunión. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos concluido otro encuentro en Hermeneia. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su compañía, su tiempo y su interés en profundizar en la palabra. No olvide seguirnos en Spotify para no perderse ningún episodio. Y compartirnos con aquellos a quienes considere que les pueda ser de bendición. Nos encontraremos en el próximo episodio. Que Dios le bendiga.